Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Y vamos hoy con el tema de las elasticidades de la demanda. Tomamos como ejemplo el mismo ejemplo que vimos en el vídeo anterior. Una función de demanda que depende de el precio de X, el precio de Y y de la renta del consumidor. En el vídeo anterior nos daban que el precio del bien Y era 10 y la renta del consumidor era 200. Y con eso obtuvimos la curva de demanda que representamos gráficamente, calculando los cortes con los ejes, os recuerdo. Ahora, a partir de este mismo ejemplo, vamos a explicar el concepto de elasticidad y aplicarlo para este caso. La elasticidad, teóricamente, no es más que la variación porcentual en la cantidad demandada cuando varía porcentualmente uno de los determinantes de la cantidad demandada. Es decir, que tendríamos la elasticidad precio de X, la elasticidad precio de Y y la elasticidad renta en el caso de nuestra función de demanda. En general, tenemos una fórmula, que no la vais a ver en ningún sitio, inventada por mí, para el cálculo de las elasticidades, bien sea la del precio de otros bienes o la de la renta. Nos vamos aquí a esta fórmula y fijaros cómo hay un interrogante. Un interrogante, ¿por qué me gusta ponerle interrogante? Porque después es muy fácil, si nos aprendemos la fórmula del interrogante, aplicarlo para cualquier tipo de elasticidad. Os cuento. En esta fórmula aparece una primera parte donde pone derivada de X respecto del interrogante. Y nadie se asusta con el concepto de derivada. Y después aparece multiplicando el interrogante y dividiendo la cantidad de X. Si nos aprendemos esta fórmula, simplemente sustituyendo el interrogante por el determinante que me están pidiendo, bien sea precio de X, precio de Y o renta, tenemos las tres elasticidades que nos pueden pedir en la función de demanda. Si sustituimos el interrogante por el precio de X, la tenemos aquí, es lo que vamos a calcular hoy, que es la elasticidad precio de la demanda. Elasticidad de la demanda, precio. Sería la derivada de X respecto del precio de X por el precio de X dividido por X. ¿Qué es esta derivada? O esta derivada. Vamos a hacerlo para los dos casos. La derivada de X respecto al precio de X no es más que, nos vamos a la función de demanda, el numerito que acompaña al precio de X. En nuestro caso sería menos 2. Esta sería la derivada esta. Si veis, he escrito 3 veces el menos 2. ¿Por qué? Porque voy a calcular la elasticidad precio en 3 casos. ¿Vale? Pero recordad, la derivada de X respecto al precio de X, numerito que hay delante del precio de X. Y si nos pidieran calcular la elasticidad respecto al precio de Y, aquí en el interrogante pondríamos precio de Y, con lo cual necesitaríamos calcular la derivada de X respecto al precio de Y. ¿Qué sería? El numerito que va delante del precio de Y, que es un menos 3. Y si nos piden la derivada de X respecto de R, que es la renta, numerito que va delante de la renta más 5. Pero hoy vamos a hablar solo de la elasticidad precio. Entonces nos centramos en el menos 2, en la derivada de X respecto del precio de X. Ya tenemos la primera parte de la fórmula de elasticidad precio. ¿Qué nos falta? Saber el precio y saber la cantidad. Para eso vamos a hacer 3 casos distintos. Vamos a colocar 3 precios distintos sobre esa curva de demanda y ver cuál es la cantidad que resulta de esos precios. Sencillo, vamos a la curva de demanda y sustituimos el precio de X por 150. Serían 1070 menos 2 por 150, que son 300, el resultado de la X serían 770.
Por lo tanto, sabemos que a este bien, para un precio de 150, le corresponde una cantidad demandada de 770. Nos vamos a señalarlo sobre la gráfica. Este sería el primer caso que hemos puesto, cuando el precio de X es 150, la cantidad de X 770. Vamos con el segundo precio. Supongamos que el precio de X fuera 267,5. Sustituimos en la curva de demanda y tendríamos 1070 menos 2 por 267,5. El resultado sería 535. Nos vamos a situarlo sobre la gráfica. Ahí tendríamos el segundo precio. Para un precio de 267,5, una cantidad demandada de 535. Y vamos con el último precio. Para un precio de 300. De nuevo nos vamos a la curva de demanda. 1070 menos 2 por 300, que serían 600. 1070 menos 600. El resultado serían 470. Lo colocamos sobre la gráfica. Y ahí tenemos el tercer ejemplo. Luego al final entenderéis por qué he puesto tantos precios, ¿vale? Precio 1, precio 2, precio 3. Ahora vamos a la elasticidad, a calcular qué valdría la elasticidad en cada uno de los puntos que hemos representado sobre la curva de demanda. En el primer punto, recordar que la derivada es la misma para los tres casos porque es el número que hay delante del precio de X. Ahora ponemos, en el primer caso, precio de X. ¿Qué vale en el caso 1 el precio de X? 150. ¿Qué vale la X? 770. En el segundo caso, ¿qué vale el precio de X? ¿Qué vale la X? 535. Y en el tercer caso, en el tercer punto, el precio es 300 y la cantidad 470. Ya tenemos preparada numéricamente la fórmula de elasticidad para cada uno de los puntos. El menos 2, que es la derivada, y luego multiplicamos por el precio y dividimos por la cantidad de cada uno de los casos. En el caso 1, ¿vale? El resultado es menos 0,39. En el caso 2, el resultado es menos 1. Y en el caso 3, el resultado es menos 1,87. Vale. Si os dais cuenta, en los tres casos sale negativa la elasticidad. ¿Por qué? Porque la elasticidad precio siempre es negativa. Siempre, por la ley de la demanda. Siempre que sube el precio de un bien, su cantidad demandada baja. Por eso el signo siempre es negativo. Pero si os dais cuenta, el valor numérico ha salido distinto. Es decir, en esta curva de demanda tenemos en el punto 1 una elasticidad de menos 0,39, en el punto 2 una elasticidad de menos 1 y en el punto 3 una elasticidad de menos 1,87. Y escuchadme, esto no es casualidad, ¿vale? Esto siempre es así, os cuento. Siempre tenemos un punto sobre la curva de demanda, en este caso punto 2, donde la elasticidad precio vale menos 1, exactamente, menos 1, que es este punto.
Vale. Cuando estamos en precios por debajo de ese valor, de 267,5, es decir, cuando estamos en este tramo de la curva de demanda, la elasticidad siempre sale un número en términos absolutos menor que la unidad. De hecho, fijaros que ha salido menos 0,39. Mirad cómo he apuntado que el valor absoluto de la elasticidad en ese trozo es menor que la unidad. Y por encima del punto 2, la elasticidad en valor absoluto es mayor de la unidad. Por eso nos ha salido menos 1,87. Siempre que tengamos una demanda lineal, una línea recta en la curva de demanda, tendremos tres tramos, ¿vale? O tres posibles puntos de elasticidad-precio. Aquellos cuyo valor absoluto de la elasticidad da menor que 1, un punto exactamente donde el valor absoluto sería 1 o su valor menos 1, y otros puntos hacia arriba del precio del punto 2 donde la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1. Tramo debajo se le llama tramo inelástico de la demanda. Punto 2, tramo isoelástico o de elasticidad unitaria. Tramo 3, donde está el punto 3, tramo elástico de la demanda. Me aparto un momento, ¿vale? Para que hagáis pantallazo de lo que hemos visto hoy, para que os quede claro el concepto de elasticidad-precio y cómo calcularla. Le dais a like, os suscribís, comentad y vuelvo enseguida. Bueno chicos, espero que hayáis entendido el concepto de elasticidad-precio, que viene de esta fórmula genérica del interrogante, que veremos cuando ese interrogante es el precio de I, qué información nos da la elasticidad, pero hoy la elasticidad nos está informando de cuándo el bien es elástico, inelástico o de elasticidad unitaria. Nos vemos en el próximo vídeo.